Se siente un sonido diferente. Esto que va a evitar que se nos pase de temperatura la pieza a soldar. Ahí podemos ver el cordón pulsado. Bueno, Johanna, explíquenos un poco el tema del funcionamiento y qué tipo de máquina tenemos en este momento. Marca de Helios, es una máquina para trabajo industrial, es una soldadora inversora, viene con conexión al 110-220, la cual nos proporciona 200 rangos de amperaje de trabajo. Proceso electrodo manual revestido y proceso GTAW con tecnología de arco pulsado en ambos procesos. Vemos que tiene panel digital. Tenemos una perilla de ajuste de parámetros, en este caso sería amperaje. Tenemos el botón de selección de procesos. Tenemos presionado el botón y ahí nos hace el cambio. Así que en este momento está en el proceso TIC. Si queremos regresar al electrodo manual revestido, de nuevo presionamos. En la parte baja nos muestra el proceso. Esta parte superior veo que nos muestra un octavo. Si lo movemos más bajo nos va a regular a un electrodo de 332. Exacto, sí. Entonces ese número que está expresado en pulgadas nos hace referencia al diámetro del electrodo que nos sugiere la máquina dependiendo del amperaje que tengamos ajustado. A 220 vamos a tener los 200 amperios. Los 200 amperios. Y a 110 va a regularse 120, un poco más 130 amperios más o menos. Ah, qué bien. En el electrodo revestido, ¿qué parámetros podemos regular? Claro que sí. Digamos, acá tenemos el hot start, presionamos la perilla y nos habilita sus niveles que vienen de 1 a 5. Un arranque en caliente que es ideal para un excelente inicio del arco. Tenemos el Arc Force, que es una fuerza de arco. Este nos permite tener un excelente control del arco debido a las variaciones que podemos tener en el momento de realizar las aplicaciones. Este también viene en su nivel de 1 a 5. Tenemos el BRE, que es un dispositivo de reducción de voltaje, el cual nos sirve como sistema de seguridad para el operario cuando se encuentra expuesto a trabajos húmedos para evitar choques o descargas eléctricas. Tenemos la opción de encenderlo o apagarlo. Y tenemos el sistema de arco pulsado, una opción el cual se puede graduar manualmente. Aquí tenemos el amperaje, entonces le damos un porcentaje a las dos corrientes. El trabajo de arco pulsado manejamos dos tipos de corriente, una corriente alta y una baja. Para nosotros regularle el porcentaje de esa corriente, acá lo tenemos 50-50, entonces lo ideal que sería una alta, una baja, presionamos. Un ejemplo, si ponemos esta 70, esta le podemos poner 30 o 40, entonces nos marca la diferencia de... Y acá tenemos la frecuencia que es el tiempo en que nos van a intercambiar esas dos corrientes, el nivel de frecuencia en que ellas dos van a intercambiar. Entre el alto y el bajo. Lo podemos modificar. Es para evitar sobrecalentamiento en las piezas a soldar. Exacto, sí. O deformaciones o cosas así por la alta temperatura. De tener un voltaje, una corriente constante, aquí la vamos a tener cíclica. Cíclica, exacto. Tanto arriba como abajo. Está muy buena la tecnología, ya vamos a proceder a ensayarlo. Y también tenemos esto en el proceso TIC-Fly, ¿cierto? Claro. Para escoger el proceso TIC-Fly ya vimos que hay que dejar oprimido este botón. Y para salir de este modo de pantalla, simplemente salimos de acá. Accionamos ahí. Entonces, digamos, porque acá también tenemos otros tipos de pulsados. Este es el pulsado manual, pero este tiene unos pulsados preestablecidos que va ideal depende de cada tipo de electrodo que tenemos en el mercado, celulósicos, rutílicos y básicos. Entonces soft, ¿qué sería? Sería soft, es más suave, la frecuencia es un poco más notoria, runner un poco más alto en frecuencia. A medida que los vamos subiendo va aumentando el nivel de frecuencia. Entonces decimos que tenemos soft, runner, pulse jet, sonic, deep y plain. Que es ya lo máximo a frecuencia. Lo máximo, sí. Va a ser más rápido el cambio. Sí, ajá. En el proceso TIC-Fly también tenemos las mismas opciones del electrodo o cambia. No, solamente manual. Ese sí no trae programas preestablecidos. Ya. Y lo mismo, ingresamos de este botón, dejándolo oprimido y ya, ahí ya entramos al modo TIC-Fly. Sí. Igual en la pantalla nos sugiere el diámetro del tungsteno en la parte superior. Que va variando, depende del amperaje ajustado en la pantalla. Y igualmente podemos hacer uso del TIC Sí, pulsado. del TIC pulsado. Y el pulsado,
Cuando le damos on, nos activa un pulsado manual. Nos indica el amperaje tarado en la pantalla y el porcentaje de la corriente alta y porcentaje de la corriente baja y el nivel de frecuencia. Podemos ponerlo acá, por ejemplo, 85% de corriente alta. Ahí la podemos poner más baja para... Un 36 de corriente baja. Y la frecuencia. Ya uno mira según la aplicación y lo que uno desee, qué nivel de frecuencia le vamos a poner. Listo, vamos entonces a proceder a hacer unas pruebas. Vamos a hacer una prueba sin pulsos, como cualquier máquina convencional de MMA o electrodo revestido. El electrodo 6013 podemos iniciar. Vamos a activar el tema del pulsado para trabajarlo sin pulsado. A unos 95 amperios, vamos a hacer la prueba. Estamos soldando electrodo 6013 con 95 amperios sin tecnología pulsado. Estamos soldando un ángulo de 1/8 y vemos el arco muy fluido. Y ya podemos observar. Voy yo a hacer la prueba, vamos a ver cómo nos va. Exacto. Ahí alcanzamos a observar el arc force que inicia con un poco más de potencia y luego regula el amperaje que tenemos ya establecido en la máquina. Para no hacerlo tan largo. Vamos a hacer una prueba con 6010, igualmente de 1/8. Entonces vamos a trabajarlo por ahí en 85, iniciemos en 85 amperios y hacemos la prueba de qué tal lo hace la máquina. Y tenemos el electrodo en positivo y pinzamasa en negativo. Un poquito alto, muy Está alto. muy alto, entonces vamos a bajar un poco. Menos 76. Ya este es un electrodo de alta penetración, un electrodo celulósico. Vemos que la máquina es muy fluido igualmente y con esta lo podemos hacer fácilmente. Ya yo hago una pequeña prueba. Casi. Un arco muy fluido, siempre debemos llevarlo bien adentro del arco de fusión sin separarlo. Y es un electrodo que se comporta muy bien, por ejemplo en este tipo de material que tenemos un poco de corrosión. Él acepta un poco más ciertos contaminantes porque al ser celulósico va a romper más fácil esas capas de óxido y de calamina que tienen los materiales, que en ocasiones otros electrodos como el 7018 debemos tener una limpieza muy óptima para que sea muy fluido el arco. Con este vamos a tener una buena soldabilidad en este tipo de materiales, tanto también en galvanizados. Él ayuda a romper muy bien esa capa de galvanizado y a hacer una soldadura óptima con este electrodo. Lo que no podemos hacer con un electrodo 6013 o un 7018 en ocasiones. Sabemos que es un electrodo que pues, no da una presentación muy óptima. Aquí hay una capa de escoria, pero igualmente la podemos retirar y va a quedar un cordón, pero pues no va a ser tan estético como puede ser el 7018 o el 6013. Aquí podemos ver el tipo de cordón
Igualmente tienen que tener en cuenta que esto se usa en materiales de gran espesor, en materiales tan delgados. Al usar amperajes más bajos, pues no vamos a tener muy buenas características del cordón como tal. Vamos a hacer una prueba con 70-18. Listo. Igual sin pulsado, ¿cierto? Sí, sin pulsado. Pues lo podemos iniciar por ahí en 75. Ok. Vamos a ver qué tal nos va. Un electrodo de 70-18 de diámetro 332. Estamos utilizando 75 amperios. ¿Cómo vio ahí el amperaje? Bien. Estaba apenas cierto. Sí. Bueno, aquí podemos observar cómo le quedó el cordón a nuestra compañera. Una escoria uniforme, ya sin no retirarla y vamos a ver un cordón limpio. Un electrodo 70-18. Lo mejor de esto es posicionarlo de esta manera, siempre trabajar en el modo ascendente para tener un mejor control del arco y del charco de fusión. Y ahí podemos ver el tipo de soldadura de cordón. Queda mucho más estético que los electrodos celulósicos de alta penetración. Listo, vamos a proceder entonces a hacer la prueba con pulsado. Nos va a explicar la compañera cómo lo podemos posicionar. Claro que sí, entonces presionamos la perilla y nos vamos en el menú, la tecnología de pulsado. Uno de los programas están preestablecidos, ese sería el programa de stop. Voy a ensayar a ver qué tal es el por acá, así logramos que se observe la diferencia. Se siente un sonido diferente, ahí podemos ver si la cámara nos logra captar. Esto que va a evitar que se nos pase de temperatura la pieza a soldar y nos dé un mejor control del arco o del charco de fusión. Porque hay como un pequeño cambio de sonido. Esas son las dos corrientes, la alta y la baja, que están intercambiando debido al nivel de frecuencia que le ponemos. Se puede. Pues, la frecuencia ahí donde la podemos grabar o ponerla más lenta y se va a escuchar más pausado Exacto. o más rápida, entonces va a ser más rápido el cambio de las dos corrientes. de las dos corrientes. Ahí podemos ver el cordón con pulsado, que es una de las tecnologías que se ve mucho en el proceso TIC y en el proceso de MIC-MAC o GMAW. Sí. Y ya ahora pues en electro pues también se siente muy bien. Revestido. Primera vez que lo ensayo. Qué bien. Entonces muy interesante el tema. Muchas gracias, Joana, por esta experiencia y por habernos dado la oportunidad de conocer esta máquina. Tres marcas puntualmente, ¿cierto? Sí, tenemos lo que es la Red Bull, Wizard y Helios. Listo, entonces todos están invitados a visitar la Ferretería Hércules en la ciudad de Bogotá, Colombia. Listo, Joana, muchísimas gracias. Mucho gusto.